Yo soy Alfonso Fernández Labrador, nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias.
Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Con ustedes nuestro programa Filosofía, Cultura y Educación. Gracias a ustedes, estimados telespectadores, tenemos el honor de que nuestro programa aparezca todas las semanas, gracias a ustedes y a nuestros patrocinadores. Esperamos tenerles con nosotros a lo largo de los meses y a lo largo del año, que ya falta poco por terminar, y tal vez seguramente a lo largo de muchos años más. No acostumbro a poner la televisión a las 5:30 de la mañana, pero uno de estos días anteriores, no sé por qué, me dio la curiosidad de ver qué había en el canal de televisión española internacional. Y efectivamente, sintonicé el canal de televisión española y por casualidad, en ese momento, una persona estaba diciendo: el rey va a hablar. Efectivamente, el rey de España subió al estrado y me enteré en las breves palabras que pronunció el rey Juan Carlos, rey de España, me enteré que se trataba, y ante una selecta audiencia de personalidades de toda Europa, sobre todo de Europa Central, me enteré de que estaban celebrando los 500 años del nacimiento del emperador Carlos V, que en Alemania le llaman Carlos V, el emperador Carlos V, y en España le llaman el emperador Carlos I. Relacioné las ideas y me dije a mí mismo: es que ya estamos cerquita del día 12 de octubre, porque esto fue unos 3-4 días antes del día 12 de octubre, y me vino a la mente de que era como un tema hasta cierto punto obligado por estar en el mes de octubre, hablar sobre ese gran, digo gran, y no lo digo por decirlo, que era un tema obligado para mí, en mi programa Filosofía, Cultura y Educación, hablar de ese tema del descubrimiento de América, que así lo llaman los historiadores. Otras personas lo podrán llamar y calificar de otra forma, pero los historiadores, los que enfocan de una manera objetiva la historia, los acontecimientos históricos, pues ese gran, porque fue grande, ese gran acontecimiento lo llaman el descubrimiento de América. Y aquí estoy con ustedes, estimados amigos, tratando de tocar algunos aspectos de este tema tan arriesgado, tan escabroso, y que ha sido y seguirá siendo para mucha gente como una piedra de contradicción. Cuántas ideas, cuántas teorías, cuánto no se ha escrito y cuánto no se dice sobre el descubrimiento de América, porque para aquellos que vinieron, sencillamente fue un descubrimiento que bajo el punto de vista histórico, estimados amigos telespectadores, ocurrió ni más ni menos hace 508 años.
En el año 1992 se celebraron los 500 años de ese descubrimiento. Nuestra tolerancia y nuestra democracia nos permite hacer mención aquí en este programa que no todos, como dije antes, lo llaman descubrimiento. Recordemos esos que lo denominan con la frase que es como un eslogan, 500 años, ahorita dirán 508 años de represión indígena, negra y popular, pero nuestra mentalidad democrática y nuestra tolerancia, pues situándonos dentro de nuestro programa, tenemos que hacer mención de que no todos lo consideran como descubrimiento. Hay quienes lo lamentan y hay quienes lo celebran. Nosotros lo celebramos. Celebramos aquella fecha histórica de 1492. Sí, amigos, 1492, en el siglo XV, casi en el siglo XVI. Por lo tanto, y como dije antes, hace 508 años que se realizó esa hazaña, porque es una hazaña y es una empresa que la historia universal de los historiadores objetivos consideran que el descubrimiento y la civilización que hizo España en y con América es una de las grandes empresas realizadas dentro de la historia universal. Si ustedes no lo sabían, son los historiadores objetivos los que ven las cosas tal como son, imparcialmente, estimados amigos. Lo que ocurrió en 1492, cuando allá, aproximadamente a 10.000 kilómetros de distancia, dos reyes que habían ampliado su territorialidad mediante el casamiento, Isabel y Fernando, llamados reyes católicos, fue precisamente con el apoyo de ellos, con el financiamiento de ellos, que Cristóbal Colón y sus seguidores, es cierto, lo tenemos que reconocer, por error, erróneamente, vinieron a dar a las Antillas, y bajo el punto de vista territorial, pues eso consideramos nosotros como el inicio o el comienzo del descubrimiento, el descubrimiento de América en tiempo de los Reyes Católicos hace 508 años. Con eso se inició, pues sencillamente, el gran imperio español. Los Reyes Católicos, que le heredaron su imperio a alguien que lo amplió, le heredaron su imperio al emperador Carlos V de Alemania, Carlos I de España, era nieto de los Reyes Católicos, porque los Reyes Católicos solamente tuvieron una hija que se llamaba Juana. Esa Juana, esa hija, se casó con un hijo de nombre Felipe, que le apodaban el Hermoso,
Felipe el Hermoso. Felipe era hijo del emperador Maximiliano de Alemania y de Austria. El emperador Maximiliano era dueño prácticamente como emperador de toda Europa central. Entonces, apreciados telespectadores, del matrimonio de Felipe el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano, y de Juana, hija de los reyes católicos, nace el emperador Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Cuando muere la reina Isabel la Católica, que ya su esposo había fallecido, le deja el imperio español, se lo hereda no a su hija, se lo hereda a su nieto Carlos. Y cuando muere el emperador de Alemania, el emperador Maximiliano, su imperio, el imperio del centro de Europa, se lo hereda también sencillamente a su nieto, Carlos V. El imperio se agrandó en Europa y se agrandó con muchas otras conquistas, llamémoslas así, también en América. Ya prácticamente casi toda América era o del Imperio Español o de los portugueses. Estimados amigos, esa idea de agrandar el imperio con nuevas conquistas y de conservarlo se dio también cuando por herencia Felipe II heredó de su padre Carlos V de Alemania y Carlos I de España, heredó sencillamente todo el imperio, que el imperio, como digo y reitero, comprendía en esos momentos una gran parte de Europa, una partecita bastante extensa de África y prácticamente todo lo que llamamos hoy América Latina, exceptuando el Brasil, que como ustedes saben fue conquistado y llamémoslo colonizado por los portugueses. Y por eso se dijo, y la historia cuenta, y la historia dice que en el imperio de Felipe II nunca se ponía el sol, siempre en alguna parte de su imperio había sol, y era cierto, muy cierto. Bueno, eso es lo que dice la historia. Todo lo que sucedió durante los reyes católicos, sucedió durante el emperador Carlos V y sucedió durante el gobierno y el imperio de Felipe II. Pero, amigos, ¿cuántas cosas no se han dicho sobre el descubrimiento de América, sobre lo que llaman la colonización de los españoles en América? Se han dicho tantas cosas, tantas y tantas se seguirán diciendo, seguramente de personas y a veces instituciones que llevan, como se acostumbra decir, el agua al molino. Muchas de esas personas, inclusive en estos momentos, nunca han leído nada de historia. Sencillamente se guían por lo que dicen otras personas, que en muchos casos son personas malintencionadas y llenas de prejuicios, y a veces personas con problemas
a nivel personal, de tipo personal, que con frecuencia reflejan sus problemas personales en algo que no tiene nada que ver sencillamente con su vida. Es como aquel que tiene una empresa, fracasa y dice: la culpa es del destino. Echa la culpa al destino del fracaso de su empresa, de lo que en realidad ha sido una mala administración. Pues muchos, estimados amigos, echan la culpa a países, echan la culpa a gobiernos de la culpa que tienen ellos mismos. Sencillamente, así dicho, yo me he encontrado con personas que nunca han abierto un libro de historia y hay que ver los juicios a priori que se atreven a emitir, porque la verdad, ya la dijimos antes, que los historiadores objetivos, la historia universal considera que la empresa, porque fue una gran empresa que llevó a cabo España mediante el descubrimiento y la civilización, es una de las grandes hazañas y una de las más grandes empresas que se ha llevado a cabo en toda la historia universal de este mundo, de nuestro mundo. Yo creo, y no es que creo, es cierto, que la civilización española puso la base a esos países florecientes que tenemos ahorita, países florecientes en Latinoamérica, países, estimados amigos, que tienen apenas, de ser países tal como es un país, tienen apenas 200 y pico de años. Ustedes saben bien que el siglo XVIII fue llamado el siglo de la emancipación de los pueblos, cuando una serie de países, una serie de pueblos recuperaron lo que podríamos llamar su autonomía o su libertad. Entonces, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos son países jóvenes y muchos de ellos son países con economías florecientes. Hablemos, por ejemplo, de Chile, hablemos, por ejemplo, de Argentina y de otros países. ¿Quién puso las bases? Sencillamente, y hay que reconocerlo, lo puso España con una nueva civilización y con una nueva idea. No negamos el valor de aquellas civilizaciones, pero aquellas civilizaciones, dicho de una forma objetiva, fueron superadas. Estimados amigos, ¿cuánto no hicieron por la cultura latinoamericana y también la anglosajona del norte de América? ¿Cuánto no hicieron los misioneros bajo el punto de vista científico, bajo el punto de vista tecnológico, de la tecnología incipiente de aquel tiempo? Claro, la leyenda negra, ustedes saben bien que existe la leyenda negra en el descubrimiento de España en América. La leyenda negra se ha valido y está utilizando lo que la doctrina liberal del siglo XVII y XVIII decían ser los tres grandes capitales, los tres grandes pecados capitales que cometió España en su conquista cuando descubrió América, la América Latina. Los tres grandes pecados capitales
que acusan, según la leyenda negra, a España, como es, por ejemplo, la mezcla de las razas. Hay gente que reniega, que dice por qué se mezclaron las razas indígenas con la raza española. Pues hablando de razas, imagínense los racistas que son muchos países de Europa. Si ahora muchos de ellos nos ven por encima del hombro, ¿cómo nos verían si no nos hubiéramos mezclado? Sí, amigos, ese dice ser, según la leyenda negra, el primer pecado capital, según la doctrina liberal de los siglos XVII y XVIII. La mezcla de las razas, según ellos, era mejor que las razas no se hubieran mezclado. Un segundo pecado capital, de acuerdo a la leyenda negra. Según ellos, hubieran preferido que la conquista, llamémosla así, de la América Latina, de la América Hispana, la hubieran hecho los ingleses y no los españoles, estimados amigos. Y también le acusan al descubrimiento hecho por España y a España en sí, le acusan de que dio a la cultura un sustrato católico y no protestante. Estimados amigos, hay que poner las ideas en su debido lugar. Imagínense ustedes, apreciados televidentes, que lo que hizo España, que todos los grandes territorios que España conquistó en América, los hubieran hecho los ingleses, los hubieran hecho los anglosajones, como lo hicieron en América del Norte, en Estados Unidos, en el Canadá. Díganme ustedes, apreciados amigos, ¿cuántos miles de pieles rojas quedaron? Son muy pocos los miles de pieles rojas que quedaron en la América del Norte, en Estados Unidos y en el Canadá. Muy pocos son los miles. Sencillamente los mataron. No solamente no se mezclaron con ellos, sino que les mataron. Y muchísimas veces los anglosajones que hicieron sus conquistas en América del Norte, los mataron en nombre de la Biblia, muchas veces. Pues traslademos el caso a lo que estoy diciendo. Si en lugar de ser España y Portugal hubieran sido Inglaterra y algún otro país los que hubieran descubierto y conquistado la América hispana, yo creo que los indígenas de toda la América Latina, de la América hispana, serían unos cuantos miles, al igual que son unos pocos miles los pieles rojas que dejaron con vida. Entonces, los españoles que vinieron a América, en primer lugar, mejoraron la calidad de la raza, eso no hay que negarlo, bajo el punto de vista genético. En segundo lugar, imprimieron un sello con una nueva civilización. En tercer lugar, es cierto que mataron, pero no fue como lo hicieron los ingleses en la América del Norte, que los ingleses, los de la Iglesia Reformada, los llamados protestantes, que solo dejaron
unos cuantos miles de pieles rojas, al resto lo mataron, en nombre de Dios y en nombre de la Biblia. Hoy, en nuestra América, gracias a lo que no hicieron los españoles, que pudieran haber hecho lo que hicieron los ingleses, pues gracias a lo que no hicieron, contamos con millones de indígenas en toda Latinoamérica. Contamos con millones de personas provenientes del cruce de los indígenas con los españoles. Contamos también, sobre todo en Brasil, con el cruce de la raza africana con los indígenas brasileños, de modo que somos un pueblo latinoamericano multifacético y sencillamente, ¿qué fue preferible bajo este punto de vista? La colonización, la conquista y el descubrimiento por España y por parte de España, y no por pueblos de diferente idiosincrasia a la nuestra, como son los anglosajones. Ahora bien, y es cierto, no tenemos que negar lo que también dice la historia, que hubo muertes, que hubo robos. Amigos, ¿en qué conquista no hay muertes? Si personas, por ejemplo, dentro de un mismo país, quieren conquistar, por ejemplo, el poder, tener el gobierno, siendo más hermanos que los hermanos que eran los españoles que venían aquí, de los indígenas latinoamericanos, díganme ustedes, ¿no hay muertes bajo el punto de vista físico y bajo el punto de vista psíquico actualmente? Claro, en toda conquista hay muertes, no negamos las muertes. ¿Que hay robos? Los hubo. Unos a la bulla y otros a la cabulla, dice el dicho. En esas expediciones venían gente, unos con unas ideas, otros con otras ideas. Hubo robos, es cierto. Le dicen, mucha gente acusan a los españoles que se robaron el oro de América. Es posible, la historia lo registra, pero también, amigos, quizás alguno de los que me escucha puede tomar bajo el punto de vista jocoso lo que voy a decir. En 1936 a 1939 hubo en España la llamada Guerra Civil. Pues sencillamente los comunistas españoles y los comunistas de la Unión Soviética se llevaron las 3/4 partes del oro, una partecita hacia México, pero la mayor parte del oro se fue para la Unión Soviética. De alguna forma, España devolvió el oro que robó, porque sencillamente la Unión Soviética invirtió parte, o quizás toda la parte del oro que se llevó de España en la Guerra Civil, lo invirtió en revoluciones en varias partes del mundo, entre ellas aquí en Latinoamérica, revoluciones que también eran conquistas, pretendían ser conquistas, y en las cuales también hubo muchísimos muertos, de modo que indirectamente y tal vez sin querer, el oro que se llevaron los españoles de aquí, de alguna forma regresó, porque las 3/4 partes, como digo, de las reservas de oro que tenía el gobierno español en 1936
se fue para la Unión Soviética. ¿Creen ustedes que no lo invirtieron los soviéticos en las pretendidas revoluciones que hicieron en algunos casos y que proyectaban hacer en otros casos en nuestra Latinoamérica? Pero bueno, hubo muertes, hubo robos, la historia lo registra. Pero ¿qué me dicen ustedes, estimados telespectadores, del Imperio Azteca? ¿Qué me dicen ustedes del Imperio Inca? Si eran imperios sanguinarios que mantenían a miles de tribus esclavas. Estimados amigos, es cierto que tenían sus culturas hechas también a base de sangre y de muerte, tenían sus estructuras, vivían también bien los que mandaban en el Imperio Azteca y los que mandaban en el Imperio Inca, pero fueron dos imperios sanguinarios. Eso lo registra la historia. Imperios dentro de nuestra Latinoamérica, de tal manera que las conquistas, llamémoslas así, de aquel puñado de españoles que vinieron a las Antillas y poco a poco se fueron adentrando en tierra continental americana, esas conquistas muchísimas veces fueron conquistas fáciles. No fueron fruto esas conquistas ni de arcabuces, ni de caballos, ni de cañones, que casi no había. Esas conquistas fueron conquistas fáciles para el grupo de españoles que venía, porque los pueblos indígenas esclavizados por el imperio incaico y por el imperio azteca, esos pueblos esclavos apoyaron a los españoles de tal manera, y eso lo dice la historia de gente objetiva, de historiadores objetivos, que aquellos a quienes muchos consideran y consideraron usurpadores, en realidad fueron libertadores. Y así consideran, estimados amigos, muchos, y consideraron muchos pueblos indígenas latinoamericanos a los españoles que vinieron. Vinieron no a esclavizarlos, vinieron a liberarles de la esclavitud de los grandes jefes aztecas, de los grandes jefes incas. Amigos, hablemos aquí cara a cara y no trato de defender a nadie. Trato de enfocar algún aspecto referente al día 12 de octubre. ¿Cómo explican ustedes que en casi 300 años, durante los cuales España estuvo en América, no hubo rebeliones? Imagínense que hay un dato estadístico registrado que desde 1509 a 1559 únicamente vinieron 500 españoles por año. En 50 años, menos de 30.000, apenas 28.000. A tan poca gente hubiera sido muy fácil echarles del continente americano. Sin embargo, permanecieron tantos años aquí sencillamente porque tenían el apoyo de miles y miles de tribus que estaban esclavizadas por otros imperios, no solo por el imperio azteca y el inca, que son los más históricos y los más conocidos, por otros imperios. Estimados amigos, hubo muertes, hubo robos, pero tenemos que quedar en claro que el Día de la Hispanidad, día 12 de octubre, se registra una de las grandes empresas de la historia universal, como es la empresa
y así lo considera la historia universal, la empresa de la civilización y del descubrimiento de España realizado en lo que llamamos la América hispana, estimados amigos. Y por otra parte, nosotros tenemos que estar orgullosos de nuestra raza. El día 12 de octubre, Día de la Raza, de nuestra raza. Tenemos que estar orgullosos de nuestra raza. Una raza inteligente, mucho más inteligente que la raza anglosajona, aunque seamos más inconstantes. Somos mucho más inteligentes. Estimados amigos, nosotros somos las ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, de las que hablara nuestro Rubén Darío. Utilizó la palabra ubérrima, un superlativo, ubérrima. Somos esa raza ínclita, ubérrima, sangre de Hispania fecunda, orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de nuestra raza, la raza latinoamericana y la raza hispánica. Buenas tardes o buenas noches. Yo soy Alfonso Fernández Labrador. Nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias.